Continuamos tal como les dijimos con el tocayo Ramón Tejada Holguín, que está aquí, para que hablemos hoy un poco de un tema que está siempre sobre el tapete, porque es siempre, ¿no? También hay que decirlo, aunque tiene momentos como que hace pico, como no, que hace pico, indudablemente, atendiendo a determinadas circunstancias. Alguna gente habla de violencia social, que es una cosa, otros lo enfocan en términos de seguridad, otros hablan, en fin, de las diferentes maneras en que se puede enfocar el tema, pero es indudablemente una cuestión de seguridad ciudadana, la violencia social, la ratería, el raterismo que está ahí también gravitando en todo esto, etcétera, etcétera, porque hay de todo un poco, también la gente mezcla una cosa con la otra, porque como unos van a los Martínez, otros van a martinear, pues hay una mezcla también, ¿no? Y se mete ahí también la cuestión de la violencia de género, de los feminicidios, etcétera. O sea, hay como un paquete bastante grande en el fenómeno este. Entonces, sería bueno que lo conversemos, porque tampoco hay que estar sacándole el bulto a los temas que están ahí. Claro. Y además, obviamente, la seguridad ciudadana es uno de los retos principales de este gobierno y del próximo cuatrenio, que hay que enfrentar con nuevas herramientas, pero lo básico, y ahí es a veces donde nosotros nos perdemos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo nosotros vamos a hacer un diagnóstico de la seguridad ciudadana. Porque la seguridad ciudadana no entra todos los aspectos que mucha gente piensa. Por ejemplo, el tema del feminicidio tiene unas determinantes culturales muy concretas y que están relacionadas con una sociedad patriarcal, machista, que cree que tiene el control de la mujer y que la mujer es parte, digamos, propiedad privada. Y desde ese punto de vista, el feminicidio, tiene en su diagnóstico, tú no puedes tomar las mismas medidas, por ejemplo, que para el raterismo. Entonces hay que determinar claramente qué es. Y yo creo que en cuanto al feminicidio, se han estado dando pasos importantes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Mientras se agravan ciertas situaciones y ciertas condiciones sociales, sobre todo a nivel mundial, mientras se van viendo ciertos aspectos, el hombre puede, en muchas ocasiones, se siente que no puede cumplir con su deber de proveedor, que no es su deber de proveedor, que no puede establecer una relación de igual con la mujer, que no puede tener una relación con una persona que no sea una relación de posesión. Y eso provoca entonces situaciones dentro del seno de la familia lamentables, pero el trabajo que tú tienes que llevar a cabo es un trabajo que va desde que no basta tú simple y llanamente tener policía, tener espacios de protección y todo esto. Tiene que trabajar en términos culturales, tiene que trabajar en la escuela el tema de género, tiene que tratar de que los roles de ambos sexos, del hombre y de la mujer, dentro de la misma escuela, dentro de la nueva generación que vayan surgiendo, se vayan entendiendo, se entiendan inclusive la capacidad que puede tener tanto el esposo como la esposa de poder tener una relación armoniosa. Y ahí tú tienes que trabajar eso prácticamente, digamos, en toda la sociedad. Te digo educación, pero también hay una responsabilidad de trabajar eso en el ámbito del trabajo, sobre todo en el ámbito del laboral. Trabajo, laboral, exactamente, en sentido general, laboral, tanto en las instituciones como en la forma también de contratación. Porque la relación de género en la sociedad ha cambiado. Ahora mismo hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen mayor nivel de capacidades y habilidades que los hombres, consiguen mejores trabajos y a veces son ellas las proveedoras del hogar. Y eso entonces el hombre, que si continúa esta visión patriarcal, machista, que dice que él debe ser el proveedor, el que mande, se siente real y efectivamente minimizado. Y lo que en vez de responder como deberías responder en términos de capacitarte tú más, hacer también tus propias
búsqueda de trabajo, tratar de competir con ella en buena línea, no, lo que hace es sentirse minimizado y entonces se crea un ambiente de violencia que puede llegar en una situación de feminicidio. Obviamente, como te digo, es un tema que hay que tratarlo totalmente aparte, que ha sido bien tratado en República Dominicana. El movimiento feminista ha hecho buenos trabajos de diagnóstico y que yo creo que en más de un sentido, desde la Procuraduría, desde el Ministerio de la Mujer, se han estado haciendo avances importantes. Lamentablemente han ocurrido en estos días algunos feminicidios que han sido muy sonados, que han terminado inclusive un par de ellos con el suicidio del feminicida, que lo colocan en la prensa y uno dice, bueno, pero es que no se está haciendo nada y hay como un nivel de demanda para que eso se haga. Pero mira, desde la Procuraduría está lo de la casa de acogida, inclusive organizaciones que se han juntado, está la Procuraduría especializada en asuntos de la mujer, se han hecho campañas sobre estos temas, pero es un tema, como te digo, muy enraizado en la cultura y que no es de fácil, no es fácil tú resolverlo. No se radica fácil. Y yo lo que te digo es que, como te dije, que hay avance. Pero además de eso, toma en cuenta, por ejemplo, sociedades como España, los propios Estados Unidos, no han eliminado el feminicidio. O sea, es difícil y está en la raíz. Eso no quiere decir que no haya que trabajar, pero esa es una dimensión, vamos a decir, de la seguridad. Y que es de los fenómenos que se agravan cuando se agravan también las condiciones materiales de existencia de la gente. Sí. Falta trabajo, falta porque, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, han estado atravesando por una crisis económica que ha aumentado el desempleo, y lo de España es dramático. Sí, no, en la mayoría de los países, como te digo, esto no es que estamos diciendo mal de... No estamos comparándonos tampoco, sino explicando el fenómeno. Exactamente, estamos explicando el fenómeno y estamos viendo cómo sus raíces son tan profundas que no es un fenómeno que tú puedes eliminar de raíz, de golpe y porrazo. Ni debes, por lo tanto, mezclarlo con el otro fenómeno, el de la seguridad. Eso es un asunto y algo muy distinto, que dicho sea de paso, según los indicadores, los feminicidios han ido bajando en los años. Pero hay que seguir insistiendo en eso que decíamos. El tema de las desigualdades sociales, el tema de la pobreza, el tema de la frustración que muchas veces tienen algunos sectores de clase media que se preparan para llegar a un cierto nivel, puede desembocar algunos aspectos de violencia dentro de las familias, pero que está sobre la base de este elemento cultural que decíamos y que se debe trabajar. No estoy diciendo que los pobres sean más violentos, etcétera. Es que en la cultura dominicana existe ese elemento, ese componente, no la dominicana, en la latinoamericana en sentido general. Existe ese aspecto que en determinadas condiciones pues se agrava, sobre todo por el nivel de frustración que puede provocar en algunos sectores y sobre todo los masculinos. Así es. El otro aspecto el otro aspecto es, bueno, lo que, como te decía, y ahí hay, en términos de la violencia, porque también está el aspecto de la violencia que existe en los barrios, entre las familias que se disputan algunas situaciones, la violencia que hay que distinguirla entre lo que es la violencia que provoca el narcotráfico o el microtráfico, entre pandillas que se enfrentan entre sí, que es otro aspecto. En ese caso, lo primero que se necesita, y yo creo que hay algunos proyectos que se acercan ahí, es un buen diagnóstico para establecer un mapeo, la policía le llama eso por cuadrante, un buen mapeo de por dónde están los determinados delitos. Es decir, en esta zona el raterismo es más característico por tales o tales situaciones. En esta zona hay más violencia y puede haber enfrentamiento entre pandillas, etcétera, etcétera. Es decir, lo primero que hay que hacer es hacer una división por cuadrante. Un diagnóstico. Pero un diagnóstico
No lo primero, eso más o menos se está haciendo. Ahora lo que hay que es actuar en consecuencia. Ahora, hay un problema serio de seguridad que debemos reconocer y que hay que enfrentar, que es, mira, como yo he dicho en muchas ocasiones, problemas de hace 50 años o 100 años, tú no lo puedes resolver en un día. Uno de los problemas que tiene la seguridad ciudadana es la Policía Nacional que tiene la República Dominicana, que es una policía que está en proceso de reestructuración, que está en proceso de cambio, y tú lo ves, anuncios muy importantes de que han suspendido 100, 200, 300 policías en X cantidad de tiempo, porque real y efectivamente aquí ha existido en el pasado una tradición en donde la policía se enganchaba a la gente, como quien dice, prácticamente sí, con muy poco criterio, y la policía, más que ser parte de la solución, en algún momento fue también parte del problema. Esa necesaria reestructuración de la policía, y además de que la policía sea vista por la ciudadanía como un garante de la seguridad ciudadana, que la gente lo vea con confianza. Mira lo que ocurre muchas veces. Aquí hay una sensación de inseguridad a veces mucho mayor que la cantidad de delitos y crímenes que se cometen, cuando tú lo comparas con Centroamérica. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, no en algunas ocasiones, porque hay desconfianza en la policía. Tú ves a un policía y más que tú estés seguro, hay gente que dice, mira, ten cuidado. Entonces, la policía necesita una buena campaña. Un problema de confianza. Un problema de confianza. La policía necesita una buena campaña de acercamiento a la ciudadanía, de ser vista más como una policía comunitaria, de que la gente confíe en el policía, para poder crear precisamente esa sensación de seguridad, ese elemento que es parte de la percepción, pero que la percepción nunca está en el aire, en la percepción siempre hay una base real en esos aspectos. Entonces, tú necesitas esa campaña con la policía para poder acercarte a, digamos, un tipo de policía comunitaria a la ciudadanía en ese nivel de confianza. Otro aspecto que uno tiene que tomar en cuenta en esto de la seguridad, que en algunas veces se ha dicho, es el siguiente, que tiene que ver también con la confianza. Lamentablemente, muchas veces, las personas que son víctimas de algún tipo de situaciones que puede ser robo, por ejemplo, aquí se roban mucho inversores, cosas que están fuera de las batería de los vehículos, goma, los tapabocinas, etcétera. Y la gente muchas veces dice, bueno, me la complican tanto para yo ir a denunciar que no esto. Lo denuncie. Y además de eso, ahorita es los mismos policías que están involucrados y no lo denuncian. Entonces, eso es un error porque, por lo que hablábamos hace un momento, si nosotros queremos definir un mapa del delito y los principales delitos y cómo se cometen, es necesaria tener esa estadística. Es importante saber que esas cosas están ocurriendo y dónde están ocurriendo, porque si tú no tienes el diagnóstico correcto, si tú dices, bueno, ese barrio ahí no me denuncian nada, tú no vas a poner una patrulla si no te denuncian. Dice, no, ese barrio es un barrio tranquilo, ahí la gente se cuida bien, etcétera, etcétera. Entonces es importante que la gente denuncie. Y por eso, no sé si viste hace, quizá alguna gente no le dio importancia de lo que eso tiene la seguridad ciudadana, hace como 4 o 5 días o una semana que el jefe de la policía habló de un mecanismo para agilizar precisamente estos trámites de denuncia, incluyendo a través de los teléfonos inteligentes y la internet. Ese mecanismo es importante para la seguridad ciudadana, porque es el que te va a permitir, si se hacen las denuncias como debe ser, etcétera, a poder establecer mejor debe establecerse el mapa. Un sistema como el del 911, que va generando su propia estadística. Exactamente. Y usted puede ir evaluándolo permanentemente, a diario. Él se va prácticamente autoevaluando. El programa que tiene lo permite, ¿no? Sí. Entonces debía buscarse la manera de que eso ocurra en el caso, porque óyeme, yo he ido a hacer denuncias a la policía por diferentes motivos.
todos los que vivimos en los barrios, en la capital, en algún momento, óyeme, y a mí me llenaba de ¿qué te voy a decir? De incertidumbre, de desconfianza y de todo, ver un policía analfabeto llenándome una denuncia en que yo le tenía que quitar. En un cuaderno, mira yo cómo tenía tú que haces quitarle, no, espérese que yo la voy a escribir, venga, porque me voy a pasar un día dictándole a este analfabeto qué es lo que tengo que decirle. Que voy e hice la denuncia fue una vez que me robaron la batería de mi vehículo, pensando en lo que tú has dicho, en que se lleve la estadística, que se lleve la información y se tenga esto, el registro de que por aquí roban baterías, por allí roban más aquello, bicicletas o lo que sea, qué sé yo, para que se haga una cierta tipificación del asunto. O sea, uno va a cumplir más bien con el procedimiento, ¿no? Pero uno pierde la paciencia por eso, viendo a un analfabeto llenándome una cosa en una mascota, por Dios. Es una mascota en la época de la influencia. En por una mascota, además, que vea tú a verla. Por eso es importante este aspecto que te acabo de decir. Por eso también es importante que todavía ahí la policía tiene algunos otros retos. Todavía debe hacer más ágil el trámite de la denuncia para que la gente pueda y que motivarse. tenga algún sentido hacer una denuncia. El otro día yo estaba hablando con personas relacionadas con esto de la seguridad ciudadana y a propósito de la denuncia, ¿y sabes lo que me contaban? Que hay muchos cuerpos del delito que están en la policía que no lo han ido ni siquiera a reclamar, porque son gente que han atrapado en alguna acción, denuncia, etcétera, le han atrapado todo esto en su casa, en su guarida, donde lo han tenido, se lo llevan a la policía, pero entonces, ante el hecho de que no hay denuncia frente a eso, ahí están no hay a quien devolverse. Y ahí hay inversores, ahí hay me batería de vehículos, partes de vehículos, etcétera. Entonces, la informalidad con que se maneja todo eso, que hay una informalidad también en todo eso. Nadie va a reclamar. No lo tenemos registrado tampoco, así que mira, tú necesitas una batería, aquí hay una. Sí, porque todo es posible, papá. Claro. Todo es posible, vamos a hablarnos claro. Terminan usándolo. Esa es la realidad. Pero lo importante es que en esto de la seguridad ciudadana yo creo que hay otro elemento que nosotros estamos viendo esto, digamos, por encima, el fenómeno como el fenómeno, el hecho concreto y la necesidad de policía. Pero hay un aspecto que es vital. Y ese aspecto que es vital es más bien de tipo estructural en las sociedades. Mira, muchas veces en la seguridad ciudadana, sobre todo cuando tú ves que involucra a jóvenes que están cometiendo actos delictivos con armas en determinados lugares, etcétera. En algunos lugares eso tiene mucho que ver con la ausencia de una perspectiva de futuro. Sí, fíjate que no quiero decir la pobreza porque no es la pobreza que te crea. No necesariamente. Exacto, no necesariamente. Hay mucha gente pobre que no son delincuentes. Son las expectativas eso es un error ver. Ahora, lo que sí es cierto que hay un sector que ante la imposibilidad que tiene de reproducirse materialmente en la sociedad, es decir, de conseguir un buen trabajo. De acceder a la clase media. De acceder a la clase media. Que no pudo estudiar por diversas razones. Que no se pudo capacitar, que no se pudo habilitar. Y la sociedad tiene, vamos a decir, unas metas sociales. Por ejemplo, en las sociedades como la nuestra, ¿qué se nos pone a nosotros que son las metas sociales? Lo que tú tienes que alcanzar, a lo que tú tienes que llegar. Esas metas sociales son vivir bien, tener buen vehículo, conseguir una casa, dirían jipeta, tener buenos ropa de marca, beber buena bebida, bebida bien añeja, y el mejor ejemplo te lo ponen, qué sé yo, los peloteros, los bachateros. No, y tienes además la publicidad machacándote. La publicidad machacándote. 24 horas machacándote. Exactamente. Entonces, imagínate una juventud a la que tú le estás diciendo, el éxito se mide en función de la capacidad de compra que tú tienes. Claro. Y en función de los recursos que tú tienes. Si tú no vas a Punta Cana, tú eres un arrastrado. Exactamente. Si tú no vas a Punta Cana o a Romana, si tú no sales de vacaciones, tú eres un arrastrado. Problema, entonces, te está machacando eso la sociedad. Y resulta lo siguiente, cómo la nueva generación o los jóvenes
o inclusive las personas ya de nuestra edad, llegan a conseguir eso. ¿Cuáles son los aspectos institucionales que te pueden? A través de buen trabajo. Bueno, pero tú tienes las capacidades a través del estudio, a través de que entonces, cuando tú ves que hay esa distorsión entre lo que son las metas sociales y lo que son las formas de conseguir esas metas sociales. Y tus posibilidades. Pues tú primero que nada, eso es lo que llaman en sociología, Robert K. Merton, el concepto de anomia. Es decir, es una sociedad anómica que no le da la oportunidad a la gente de llegar a esa meta. Eso puede provocar primero reacciones violentas de un sector de la sociedad que no logra llegar a esa meta. Sobre todo en la juventud. Por frustración, sí. Entonces ahí te crea violencia. Y el otro aspecto que te crea, además de esas reacciones violentas por frustración y que el ambiente te lo puede caldear, es que entonces la gente utilice mecanismos no institucionales para conseguir eso. Porque tú no estás estableciendo que lo importante es la forma de llegar, tú estás diciendo que el llegar es lo importante. Entonces, como no importa cómo yo llegue, yo puedo llegar a través del asesinato, del crimen, de la corrupción política, del tráfico de drogas, es decir, de lo que sea, para poder, porque se ha acentuado más la meta social, la meta cultural de tener tener mucho y poder vivir bien, mejor que todo el mundo, y no se ha acentuado en la forma institucional de llegar a eso. De ese punto de vista, por ejemplo, te lo digo porque te estaba diciendo, mira, vamos a ver esto también en perspectiva y en el largo plazo. Porque en ese aspecto, hay un trabajo importante que está haciendo el gobierno en términos de la educación. Es decir, aunque parezca mentira, desde ese punto de vista, digo no que parezca mentira, la jornada extendida y la reforma educativa busca contribuir precisamente en darle a estos jóvenes, primero que mantengan más tiempo en la escuela. Claro. Al tener más tiempo en la escuela, tú tienes que aprender más, ¿no? Porque sí, te van a dar más horas de clase. Segundo, que en ese caso... te está afianzando la idea de que es por ahí. Exactamente, te está afianzando la idea del aspecto institucional para llegar a esas metas. Que tú lo puedas lograr con la educación, que además de eso tú puedas satisfacer mínimamente tus necesidades a través del trabajo honrado. Entonces, claro, un elemento importante de seguridad ciudadana es ese aspecto, una educación pública de calidad. Lo único que las ventajas de eso tú lo vas a comenzar a ver dentro de, qué sé yo, 10 años, 10, 15 años, sí, porque es un elemento estructural. Igualmente que el tema del trabajo juvenil. Pero es ahí que hay que trabajar, sí, en lo estructural. Es que lo estructural, como te digo, claro, hay que reformar a la policía, evidentemente, sí, hay que hacer que la policía tenga una relación directa con la ciudadanía, que sea un tipo de policía más como el concepto de policía comunitaria, exacto, que entienda, que tenga un área determinada, qué sé yo, por ejemplo, en muchos lugares tú tienes un policía que es el policía del barrio, que todo el mundo conoce, claro, que patrulla y que puede ayudar en cualquier cosa y que la gente... Sí, hay que crear un ambiente de esa naturaleza, pero eso es lo coyuntural, ¿no? Ahí mismo la capacidad investigativa de la policía, la reestructuración, la depuración, claro, del policía, todo lo eso otro es crear las oportunidades a la gente. Pero tú tienes que, vamos a llamarle de esta manera, eliminar la fabriquita que crea el problema. Y la fábrica que crea el problema está relacionada con el concepto de anomia. Y es una causa mucho más estructural que tiene que ver, como te decía, con la educación, pero también con la salud, con el trabajo y sobre todo con el aspecto de la perspectiva que se le crean a los seres humanos, en este caso al hombre y la mujer dominicana, joven, de que puede llegar a lograr las metas sociales que se impongan a través de los mecanismos institucionales, es decir, estudiar, conseguir un buen trabajo, hacer su empleo, hacerlo con toda la capacidad y la honestidad del mundo. Dice una canción por ahí que usted y yo conocemos, que un cobarde puede con 1000 valientes, sí, pero también un solo acto de ratería, de raterismo vulgar, de eso que usted ve por ahí, puede, con 100 soluciones que usted haya dado, por ejemplo, a través del 911, sí, porque hay soluciones que se han dado por cantidades, se han evitado muertes, se han evitado muchísimos feminicidios. Se han evitado muertes. El feminicidio, el 911,
ha trabajado ese tema, se ha convertido... Pero el que sale en la primera página del periódico es el tipo con el celular y la cosa. Inclusive ahora se va a implementar el botón de pánico, que se va a hablar con las diversas compañías proveedoras de telefonía, o sea, con las compañías que tienen teléfono, las diversas compañías telefónicas, para que en los celulares, en los asuntos, haya un botón de pánico, que solamente ese botón ya es un indicador de que está en peligro. De que hay y específicamente trabajado para el feminicidio, que, como te digo, es un elemento muy importante para reducir los feminicidios, pero hay que insistir que también es importante trabajar para minar, para destruir la fabriquita de estas situaciones de feminicidas, de violentos que hay, y eso es un elemento a largo plazo y un cambio importante en la sociedad dominicana, en donde no solo el gobierno es responsable, en donde somos responsables todos. Es decir, ahí en esto del asunto del feminicidio, es responsable también la mamá y el papá de los que están educando, cómo lo educan, si lo están educando en roles separados, así que el hombre es el macho de la casa y el proveedor, y la mujer es la que más... problema. Exactamente. Y eso tiene tendencias desde temprano, las muestras, pues hay que prevenir, hay que prever, pero hay que educar también, y hay que educar en que la mujer y el hombre no tienen unos roles totalmente diferenciados, en donde a uno le toca ser el matatán y el que manda, y el que le dan la pechuga en la casa y todo eso, y al otro le toca la fregada, el que hace y es mi propiedad, y cuando yo llego, que me doy mi traguito, tienen que resolver conmigo obligado, y si no, entonces, no. Ese rol, si tú no, es la base de todo esto. Entonces, y eso no lo cambia ningún gobierno ni el Estado, eso lo cambia simple y llanamente también con colaboración de la ciudadanía. No quiero decir que no haya un papel, pero hay un papel de todos nosotros en ese plano. Claro. Bien, como les dije, teníamos una conversación bien buena para hoy, sobre un tema que le gusta a mucha gente, indudablemente, que está en el tapete y que no podemos escurrir el bulto, hay que explicarlo. Y verlo en toda su complejidad, porque es muy complejo todo esto. Así es. Gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí con nosotros y a ustedes por estar ahí, desde luego, que son los que hacen posible estas conversaciones y estos tratamientos. Pero no se vaya, porque ahí viene Ecomundo, aquí en Ojalá. Ecomundo con el economista Lucas Vicens, no se mueva de ahí.